el hospital. Y mientras la gente nos está acompañando con la gente de Canal 4, vamos a estar charlando también con su director, con el doctor bioquímico Javier Ascúa, que nos ha venido a visitar, así que le agradecemos enormemente que se haya tomado una pausa para hacer un balance de lo que fue el 2018, en lo personal, en lo que hace a la dirección del hospital. ¿Por dónde arrancamos? ¿Arrancamos por la dirección del hospital? ¿Cómo le va? Primero, un saludo a ustedes por siempre tener la atención y la deferencia de invitarme. La verdad que cada vez que he estado con ustedes me he sentido sumamente cómodo. Y bueno, también desearles a ustedes en particular un feliz 2019, y para la gente que nos está escuchando en este momento y que después por redes podrá descargar o escuchar esta entrevista, también que tengan un feliz 19 en el índole que le corresponda a cada uno. Bueno, muchas gracias, y bueno, es un mensaje que es recíproco, porque sabemos que la gente del Hospital San Blas, hay una gran familia allí que está trabajando y poniéndole el hombro a uno de los lugares más sensibles que tiene Nogoyá. Sí, ayer cuando charlamos con el intendente manifestamos también siempre que estas áreas sensibles que tiene siempre, puede llamarse la política, ¿no? Siempre cuando uno habla de la parte social, de la parte de salud, de la parte de trabajo, son siempre áreas bastante sensibles en la comunidad en general. Y el área de salud en Nogoyá también es una cuestión que siempre ha traído algún que otro pormenor, por así, siempre con algunas quejas o algunas no, con muchísima gente agradecida con la atención del Hospital San Blas, y siempre, por una manera o por otra, en el ojo de la tormenta la salud a nivel Argentina. Siempre hay una cuestión bastante compleja con esto de cómo se presta y de los servicios que se dan, y no así por allí del personal, porque si hay algo que siempre cabe destacar es que el Hospital San Blas siempre ha tenido muy buenas críticas en cuanto a la parte humana. Eso siempre ha sido de destacar. Creo que toda la gente que siempre ha ido, más allá de que puede protestar por alguna falencia de algo, siempre ha destacado muchísimo el factor humano dentro del Hospital San Blas, y yo creo que eso también tiene que ver con el trabajo en conjunto, ¿no? Bueno, en relación a esa acotación, uno tiene que quedarse tranquilo, porque a la atención en salud la brinda fundamentalmente o está en gran proporción relacionada con el factor humano. Totalmente. Es decir, uno puede tener la tecnología, pero si el factor humano no está de por medio, esa tecnología no sirve. Así que si en líneas generales la gente está satisfecha con cómo la atienden o cuál es el compromiso del recurso humano, uno se tiene que quedar tranquilo, porque gran parte de la labor está hecha. A veces la salud está en el foco de la tormenta, porque bueno, uno lidia con un proceso que es el que trae más dolores a la persona, a la familia en general, y tiene que resolver algo supuestamente que no tiene resolución, que es la muerte eventualmente. Digo porque el ser humano, desde que existe, ha intentado resolver esa cuestión, y es una de las grandes cosas que la ciencia ha venido trabajando, a tal punto que hay enormes cantidades de estudios donde buscan de que la longevidad del ser humano se vaya acrecentando y que la calidad de vida se vaya acrecentando, y la idea utópica es de lograr tal vez evitar de que la gente pueda morir. Y bueno, con eso nosotros estamos siempre lidiando, y uno tiene que entender que la gente a veces no puede soportar la pérdida de un ser querido, y sobre todo cuando es algo inesperado. Totalmente, es triste y es natural. Bueno, ya que fuimos por ahí, por ese lado, ayer en horas de la noche manejábamos información, la gente que va mandando sus
sus consultas al medio, del caso de esta adolescente de la ciudad de Nogoyá. ¿Qué pasó con este caso que la gente empezó a hablar y a opinar de la falta de atención? Siempre la crítica hacia el hospital, pero bueno, qué mejor usted que nos cuente qué fue lo que ocurrió. Llega una adolescente, es atendida. Sí, no, llegó una adolescente, aparentemente había estado durante todo el día en un paseo. Ese día había sido un día de mucho calor, sí. Por lo que me comentan, la habían encontrado desvanecida en un baño. La familia o los allegados la llevan al hospital. Ella ingresa con un cuadro de vómito, pero consciente. La empiezan a atender por un cuadro de deshidratación. Después la paciente la ingresan a clínica médica. Ahí la paciente de golpe se empieza a descompensar, entra en un estado comatoso, se le pide unos análisis de rutina, unos estudios radiográficos, y mientras estaba haciéndole el estudio radiográfico entra en paro, la vuelve a la guardia, porque ahí hay una serie de equipamientos para la atención de pacientes que están ante este riesgo, y la atienden 3 médicos, un pediatra y la médica de clínica y la médica de guardia. Y bueno, lamentablemente no pudo salir. La verdad, yo pedí un informe en enfermería de lo que sucedió, un informe médico de lo que sucedió. Estuve charlando con uno de los médicos que la estuvo atendiendo, y la verdad que estaba el médico que estuvo hablando conmigo durante un largo rato estaba totalmente sorprendido, porque me dice: nunca en mi vida vi algo igual. De hecho, el médico policial que después se hizo presente, porque a nosotros nos generó muchas dudas esta muerte totalmente repentina. ¿En qué tiempo, en qué lapsos desde que ingresó esta chiquita? Y alrededor de 6 horas. 6 horas. El médico, que también es especialista, estaba sorprendido porque no podía entender qué es lo que pudo haber pasado. Bueno, se sugirió hacerle una autopsia como para ver si no hubo alguna causa. Claro. Y bueno, ayer recibimos los estudios de la autopsia, y la chica tuvo un edema pulmonar agudo, producto de una afección neurológica que le generó este edema. Ahora lo que se va a determinar es si hubo alguna sustancia que provocó este problema neurológico agudo, con una en el problema neurológico, para que un poco la gente entienda, hubo un aumento en la presión intracraneana, que después lo que origina y un derrame de sangre muy importante. Un cuadro complejo. Sí, y totalmente tremendo, a tal punto que bueno, uno de los médicos después me estuvo escribiendo y me dice: esto no se hubiera lamentablemente salvado en ningún lado. Bueno, ahora lo que se está analizando es si hubo alguna sustancia que pudo haber provocado esto, o algún agente biológico que lo pudo haber causado, o que la chica haya tenido una enfermedad, una afección previa que haya provocado esto. Así que bueno. ¿La chiquita era oriunda de aquí de Nogoyá? Sí. Bien. Sí, no sí. se tiene historia clínica en cuanto a atenciones anteriores. No. Lo único que se detectó de los estudios los estudios de laboratorio dieron totalmente bien. A lo que le había sorprendido a los médicos era que de golpe, después que ingresó la chica, a la hora y media empezó con un aumento de la temperatura muy importante, y no había un foco que determine eso, y eso es lo que terminaba confundiendo a todos, porque y el estado comatoso en que entró de golpe la chica, y después el paro que realizó.
bueno, de los estudios que se hizo se pudo ver una cardiomegalia, es decir, un agrandamiento del corazón, pero bueno, no creemos que eso haya tenido que ver con la afección, porque de hecho en el informe de la biopsia habla de que la causa de muerte fue por la afección neurológica que después determina en el edema pulmonar que tuvo la chica y el paro cardiorrespiratorio. Tremendo, tremendo. Bueno, obviamente dolor de una familia, de una vida tan joven, pero bueno, Nogoyá siempre en lugares como el nuestro, un caso así tiene una repercusión importante, y bueno, por ahí esto de las redes sociales hace que la gente por ahí se exprese, se opine, consulte, pregunte. Bueno. ¿Hay alguna acción legal, judicial realizada por parte de la familia hacia el hospital? No, que yo sepa, por lo menos no. Nosotros de oficio pedimos estos estudios, la biopsia, porque realmente nos sorprendió cómo se manifestó semejante caso y cómo se dio, y sobre todo por la edad de la chica. Hablando con uno de los médicos, me dice que en su vida le había pasado una vez, pero con un adulto de 32 años, y que después termina desencadenándose a los 2 días estando internado en el San Martín. Sí, lamentablemente. Pero esto es algo que se dio repentino, y cómo se dio, y en una chica de 13 años, que la verdad que nos llamó mucho la atención. Bien, ¿tuvieron la oportunidad de hablar con los padres de la chiquita? Uno de los médicos intentó hablar con la mamá de la nena, y bueno, algo pudo hablar, pero son momentos por ahí que... Sí. Al menos como para conocer algunos detalles respecto a la afección, más que nada, ¿no? Claro, lo que pasa de que en el momento, la verdad que todos estaban desorientados, porque no podían entender qué es lo que había pasado. Así que fue algo complicado. Para colmo también, justo a esa hora nos entró el accidente grande, por decir, que hubo cerca de Lucas González, y donde, bueno, gracias a Dios no hubo mayores inconvenientes en cuanto a la salud de los pacientes, pero ingresaron varias personas para ser atendidas en la guardia. Lo que desequilibra un poco el movimiento. Sí, casi que coincidió cuando se termina de descompensar la chica, cuando entra también este accidente. Sí, la atención del hospital que por ahí se ve revolucionado con todos casos que pueden ocurrir, y particularmente de esto siempre hablamos, y que seguramente a usted le habrá llegado siempre la inquietud del vecino. Hoy la ciudad de Nogoyá, que viene de larga data con un hospital público que está en el centro de una ruta tan importante, de un paso, ¿qué tipo, durante el 2018, ¿no? Vamos a hablar un poquito del año pasado, ¿qué tipo de gestiones se han hecho como para implementar el tan esperado de ese lugar que estamos necesitando, que es una terapia intensiva? ¿Se hizo algo en el 2018, desde su gestión al menos? ¿Cómo venimos con ese tema? Que es uno de los reclamos puntuales, ¿no? De la zona. Nosotros, de hecho, tuvimos una reunión allá por fines del 2017 con los legisladores, y después lo charlamos con la ministra para avanzar en este tema, porque hay un proyecto dando vuelta. La cuestión... Más allá que sabemos que es algo costoso. Del costo de realizar la estructura física, también está el recurso humano, que es tal vez lo más difícil de conseguir, porque bueno, se necesitan enfermeras especializadas, se necesitan médicos especializados, se necesita tener también un anestesista que esté de manera permanente, y en ese caso en particular es un recurso humano que hay problemas a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, y Entre Ríos no es la excepción. Así que creo que un proyecto, y estoy convencido, un proyecto que lo tenemos que pelear, pero que a corto plazo va a ser difícil de llevarlo a cabo. Creo que nuestra fortaleza es un poco casualmente lo que planteaste, que estamos prácticamente en el centro de la provincia, que es una vía importante de circulación de vehículos, y que en esta región, en toda esta región, no hay una terapia.
pero también estoy convencido, y eso lo hemos hablado con la ministra, más allá de que tener una terapia sería darle una categoría mayor al hospital, claro. Sería tener una complejidad también mayor, pero hay otras prioridades que primero deberíamos resolver. Y bueno, yo siempre digo que las cosas deben ser paso a paso, no prometer algo, una pirámide, un castillo, si primero no tengo los cimientos. Entonces creo que tenemos que ir haciendo los pasos suficientes para tener el equipamiento, para tener más profesionales eventualmente, para tener más camas disponibles, porque tenemos problemas en la cantidad de camas. En el año 2018 hubo momentos donde la cantidad de camas de clínica se vio sobrepasada. A eso sumado que nosotros hicimos una reforma edilicia en el sector con de el plan Sumar también, que se fue también. Sí, con el plan Sumar venimos trabajando muy bien, y hemos hecho inversiones importantes con el programa, con lo recaudado a través de este programa. Pero el año pasado terminamos unas refacciones en toda la parte de internación, del box de enfermería, de clínica. Ya habíamos terminado las habitaciones individuales, y medio que perdimos una o dos camas producto de esta refacción, y por ahí teníamos que pedirle a otros servicios como el de cirugía tener pacientes internados cuando no debería ser no es lo normal, pero bueno, ante la necesidad teníamos que agarrarnos de donde pudiésemos. Entonces por ahí tenemos que ganar ese tipo de cosas. Nuestra idea es todo el edificio del frente dejarlo para la internación y para todo lo que es diagnóstico, y avanzar sobre el edificio histórico para hacer los consultorios. Entonces creo que tenemos que poner las fichas ahí, de poder descomprimir lo que es consultorio con lo que es el tema de internación y demás. Y aparte, claro, la idea es que no haya cruzamiento de enfermedades. Entonces la internación estaría, y todo lo que es diagnóstico, en un lugar, y todo lo que es atención ambulatoria en otro. Digamos bueno, que ese sería hoy el objetivo más cercano. Sí, de hecho, creo que como primicia quería decirles que la semana pasada se abrieron los sobres de la licitación para una reforma que vamos a implementar en La Guardia, donde, bueno, queremos que La Guardia tenga un ingreso en particular con la ambulancia, y un ingreso de la urgencia en particular, donde se va a determinar un showroom, donde ahí se va a hacer la atención de urgencia de pacientes accidentados. O sea, diferenciarlo del ingreso principal del hospital. Exactamente, para evitar de que, por ejemplo, gente que va a La Guardia por cuestiones banales, por decir de alguna forma, está un papá con un chico, tenga que ver ingresar un paciente que tuvo un accidente con fracturas múltiples, etc. Entonces esa reforma ya se hizo el proyecto, y la semana pasada se había llamado a pliego, se presentaron 3 empresas locales, y ahora tenemos que tener una reunión con la gente de arquitectura para que nos ayude a determinar cuál fue la empresa que finalmente gana y que pueda empezar en estos días. Así que eso para nosotros es muy importante, porque le cambiaría la forma de trabajo a esta área en particular y muy crítica del hospital. Agradecerle a la bioingeniera que estuvo trabajando en este proyecto, a la gente del servicio, a los médicos y a las enfermeras que aportaron muchos datos que necesitaba la ingeniera, y también a la gente de la Zonal, porque colaboró bastante para que este proyecto se pueda realizar, y al Ministerio de Salud, que nos dio los fondos para poderlo licitar. Javier, ya que habla del tema guardia y de este tema de críticos siempre de guardia, ha surgido en estos últimos días en las redes sociales, y ya en algunas oportunidades también algunas personas que por allí van por la guardia y que reclaman muchas horas de espera. ¿Qué hay en cuanto a esto? Estamos hablando
45 minutos, una hora. Están hablando de 4 o 5 horas de espera. Bueno, de eso que salió en particular me llama la atención porque ayer casualmente estuvimos mirando el doctor Orlandi sobre todo. Yo andaba medio ocupado, pero en mi oficina y miraba de reojo, perdón, y nos llamó la atención porque en particular esa persona que le hacen la entrevista en la guardia no estuvo. Así que me parece raro que esté hablando de 5 horas. Y la realidad, por ahí le confirmamos a la gente que ustedes están con cámaras de seguridad en todo el hospital y que hay una manera también de que quienes son los directivos tengan un control en cuanto a este tipo de denuncias, ¿no? Que obviamente si alguien está diciendo que pasó tal o cual cosa, creo que hay una manera de ratificar esto, ¿no? Exactamente. Bien. Así que nosotros eso en particular no lo vimos. Y es más, ahora al doctor Orlandi le dije que revise y haga un backup de dos cámaras en particular. Ajá. De la cámara donde esta persona que tiene un portal le hizo una entrevista a un ciudadano para ver a qué hora este ciudadano se hizo presente al hospital. Y otro backup de la cámara de la guardia donde nosotros la estuvimos mirando y a esta persona no lo vimos, y por lo que yo estuve viendo y el doctor Juan Orlandi, que ayer miró con más detenimiento de lo que yo hice, hubo una persona que estuvo alrededor de 2 horas, pero justo coincidió con el horario donde entraron los accidentes de Lucas González y lo de la chica. Por ahí la gente tiene que entender, y eso nosotros hicimos un esquema, lo hemos puesto en forma de triage, donde explicamos qué es una urgencia, en cuánto tiempo se tiene que atender, qué es lo que no es una urgencia, en cuánto tiempo se puede atender. Ahora bien, lo que también hemos visto, y eso lo hemos hablado con la ingeniera, lo hemos hablado con la jefa de enfermería, y vamos a tener una reunión con la jefa del servicio de guardia, es que la gente a veces toca el timbre porque hace una consulta en particular, tal vez no es una urgencia, pero tiene el derecho de ser atendida, y a veces tal vez pasa bastante tiempo, o puede pasar 20 minutos, 25, para que salga una enfermera. Por ahí lo que nosotros vamos a buscar es que eso sea más ágil, de tal forma que una respuesta rápida, al menos en ese momento, alguien que pueda analizar. Y que le pueda explicar, bueno, estamos con una urgencia, y por lo menos tomar los signos vitales, etc. Claro, eso yo creo que es algo totalmente viable y que le va a dar tranquilidad al paciente de que seguro que cuando uno va al hospital, porque más en un momento de un horario que no es habitual de atención de clínica, uno llega a la guardia porque un caso extremo o por la preocupación y que quiere ser inmediatamente atendido. Para cada uno la emergencia es obviamente la mayor y la más grande, por esa cuestión de no saber qué es lo que le pasa. Así que imaginemos te doy un ejemplo. Hace 2 o 3 semanas atrás llego al hospital y el médico que había salido de la guardia estaba sentado en el cantero de afuera, y la verdad que cuando lo vi destruido. Entonces, bueno, lo saludé, le dije qué estaba haciendo, me dice, estoy esperando el remis para que me lleve a casa, y le digo, dejá, yo te llevo. No es necesario, no, yo te llevo. Le digo, ¿cómo estás? Y me dice, estoy destruido, me dice, las 24 horas del día no paré de atender gente, y la verdad se lo veía totalmente demacrado. Y hay médicos que te puedo garantizar que les gusta trabajar, pero no aguantan más de un día de guardia. Sí, no, yo calculo que la guardia debe ser sumamente estresante. Pero bueno, la garantía es que la atención se está dando. De hecho, en esta chica la atendieron 3 médicos y 3 médicos de manera simultánea. Hace pocas semanas atrás, otro hecho lamentable que pasó en Nogoyá, del chiquito que se había tragado la piedra. Tremendo. Que fue algo tremendo. Las cámaras que tenemos
pudimos constatar que al chico llega la ambulancia y en 30 segundos ya lo estaban atendiendo. En 30 segundos. Llega la ambulancia, que no era de acá, que la única duda que tenemos es de dónde era la ambulancia. Cuando la ponen de cola para ingresar, abren las puertas y están las cámaras, las tengo aparte en el celular. En 30 segundos ya lo están atendiendo en la guardia. El médico viene y lo busca con una enfermera al chiquito, y el chiquito, por lo que se observa, entró con muerte cerebral. Lamentablemente, por más que suene duro esto que estoy diciendo, y al chico lo atendió el médico de la guardia y una pediatra que casualmente atiende en el San Roque y que está en el servicio de terapia intensiva del San Roque. Y la médica, después entrevistándose conmigo, charlando, me decía: Javier, le hicimos exactamente lo mismo que se le hace en el San Roque, ni más ni menos. Y bueno, lamentablemente a veces no se pudo. Entonces, por ahí uno se siente mal, y yo entiendo a los profesionales, a las enfermeras, porque uno busca siempre salvar vidas, y sobre todo cuando se presentan este tipo de casos de un nenito, de un adolescente, y se pone mal primero por el desenlace, y después se pone mal cuando lee a gente opinando y realmente desconociendo lo que pasó. Pero uno tiene que entender también que la gente se exprese. A mí me gustaría vivir en una sociedad donde la gente se pueda expresar, pero con educación, con cultura y con tolerancia. Lo que tal vez uno no entiende es cuando algunos personajes se ponen detrás de una computadora a través de un portal o atrás de un micrófono y utiliza a la gente para hacer este tipo de maniobras, que lo único que hace es perjudicar, porque lo peor que nos pueda pasar a nosotros como sociedad es desconfiarnos en todo sentido, desconfiarnos de lo que hace un maestro, de lo que hace un policía, de lo que hace un juez, de lo que hace un médico, de lo que hace una enfermera. Particularmente, para finalizar con este tema, particularmente lo que me deja, y que lo hemos hablado creo en un par de oportunidades también, porque me lo has manifestado, Javier, es el hecho de que ante cualquier tipo de este tipo de eventos o alguna queja o de este tipo de cosas, que el director y el personal de dirección del hospital pueda llegar a corroborar en realidad con el tema de las cámaras si esto sucedió o no, para que se puedan tomar o sea, ustedes puedan trabajar con las herramientas correspondientes, que si realmente algo de esto sucedió, se cambie, que no vuelva a suceder. Entonces creo que esto está bueno, de que de alguna manera ustedes puedan constatar este tipo de cosas y decir, bueno, no fue así. Pero yo era una de las personas que decía, ¿por qué gastar? Bueno, no es un gasto, pero ¿por qué no hacer prioridades? ¿Por qué inversión en cámaras de seguridad y no invertir en otra área? Y lamentablemente estamos hoy viviendo en una sociedad que, si no estamos contratando, hoy sirve, por ejemplo, las cámaras de seguridad, por ejemplo, si hay algo que falló en la atención, se pueda arreglar o se pueda atender. Bueno, cuando suceden estas cosas, uno entiende también que, bueno, lamentablemente tenemos que poner cámaras de seguridad para que, si hubo algún incumplimiento, por así decirlo, de alguien que tenía que atender una urgencia, de la atención en sí del personal del hospital, se pueda solucionar. Bien, hoy sí, en particular vuelvo con el caso de este chiquito, que acompaño totalmente en sentimiento a los padres, pero la realidad es que en 30 segundos se lo estaba atendiendo al chico, y cuando vemos las cámaras de ingreso ya uno se daba cuenta en qué estado había llegado el chico. Pero vuelvo a repetir, más allá que a uno le gustaría vivir en una sociedad con más educación, con más cultura y con más tolerancia, uno entiende a veces que ante el dolor se puede expresar, y sobre todo cuando tiene cierto grado de ignorancia. Lo que sí me molesta, vuelvo a repetir, o me pone mal a mí y seguro que al equipo de salud, es que
alguien detrás de un portal, detrás de un micrófono, utilice estas cosas que las sabe de la sociedad para generar la desconfianza, que es casualmente lo que no hay que generar. Y sobre todo porque, primero, si vos tenés una duda, yo nunca dejé de atender a nadie, Ahora, tampoco me gusta que me hagan operaciones o que vendan humo, como sé que han intentado hacer. Entonces en esa yo no me prendo. Y siempre he sido, dentro de mis cualidades, es considerarme una persona seria. Pero bueno, justo, mirá, quería decir una cosa que la otra vez la había subido y la había encontrado en Twitter, hoy que hablamos de Twitter. Y yo me pareció una frase muy, muy buena, y esto creo que va para esta persona en particular y para algunos que se ponen detrás de un micrófono, que dice que el problema fundamental del mundo es que los estúpidos están seguros de sí mismos y los inteligentes llenos de dudas. Eso lo dijo Bertrand Russell. Y bueno, creo que a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, nosotros tenemos unos minutos más. Sí. Bien, vamos hacemos a una pausa. Una pequeña pausa comercial también para vender, para charlar un poquito de ir cerrando de cómo está el 2018, que ha traído muchas novedades para el Hospital San Blas. Sí. La ambulancia, algunas obras que veníamos nosotros viendo desde principio de año, de algunas obras que se estuvieron mencionando también, la importancia de y la relación con la ministra, que creo que es importante también, más que nada para el área de salud. Para cada una de las áreas siempre tiene preponderancia el tema de de las relaciones que se mantienen con más que nada con provincia, en este caso, que nos parece sumamente importante el hecho del aporte también. Y bueno, y por allí la visión para el 2019. Ya volvemos mañana por vos junto a Javier Ascúa, el director del Hospital San Blas. No te desconectes. Aún queda más. 30 de febrero al atardecer. Somebody's gonna 88.5 MHz. Ni mejores ni peores. Simplemente diferentes. Acá, en tu radio.